Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gracias a Dios por este día en donde nos encontramos para tributarle a Él la alabanza, la gloria, para reconocer lo que Él es y lo que Él hace, ¿verdad? Pero también gracias a Él porque nos permite reunirnos para escuchar su palabra, su voz. Y espero que sea muy edificante la reflexión de esta mañana. Amén. Dicen por allí un dicho que la pena dura, ¿cuánto? ¿Se saben este dicho? La pena o la vergüenza, más bien dicho. La vergüenza dura 1 hora, pero la duda, no se saben ese dicho. Bueno, dicen, la pena dura 1 hora, pero la vergüenza dura... No. Ya estoy como el chavo, ¿verdad? La vergüenza dura 1 hora, pero la duda dura toda la vida. ¿Saben? Cerrar ciclos es bien difícil. Y una de las razones por la que es difícil cerrar ciclos, es decir, casi siempre tiene que ver con cosas inconclusas. Piense tantito en su vida, ¿no? Una relación no terminada, una relación o que terminó pero que tú no querías que terminara, un trabajo del que fuiste despedido pero no querías, situaciones que no se hablan. Piensen, tiene que ver con cosas que difícilmente se pueden cerrar. ¿Por qué? Porque no se sabe el final. La duda carcome. ¿A poco no? Y el Señor Jesús se enfrentó a varios tipos de dudas de otras personas. Y hoy vamos a meditar en una de ellas. Pero quiero primero platicarles de las que no vamos a ocuparnos esta mañana. Hombres de poca fe, les dijo a sus discípulos en varias ocasiones. Pero una ocasión muy especial cuando dice eso, tiene que ver cuando él se presenta en el agua caminando y sus discípulos lo ven. ¿Qué piensan que era? Un fantasma, ¿verdad? Entonces él los tranquiliza y les dice, soy yo. Y Pedro responde algo. ¿Qué responde? Si eres tú, ¿qué? Manda que yo vaya a ti. Y entonces Pedro, híjole, ya quisiera yo ser como él, ¿verdad? Pedro se aventó y fue. Pero dice allí que en eso sintió un viento fuerte y... ¿qué? No. Dice otra palabrita antes, ¿qué? Dudó. Porque dice, Señor, si eres tú, si de veras eres tú, manda que yo vaya. Ven, dice. Y entonces él va en confianza, en fe. Pero de repente, al sentir el viento, dudó. Y esa duda hizo que empezara a hundirse, ¿verdad? Ya quisiera yo tener la fe de Pedro, la verdad. Quién sabe si en esas circunstancias yo me hubiera aventado, ¿verdad? Otra duda en la que no vamos a profundizar. Cuando Juan el Bautista ya iba a ser sacrificado, lo iban a decapitar. ¿Sí recuerdan esta escena? ¿O este pasaje lo han leído? Manda a sus discípulos a que le pregunten al Señor Jesús y le dicen, ¿si eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y entonces él responde de una manera impresionante. Él no les dice, ay, ese Juan, pues que no fue el mismo el que me bautizó. ¿Cómo es posible que ahorita esté dudando? No, él no responde así. Él dice la palabra de Dios que en ese mismo momento hizo algo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se puso a sanar, a exorcizar, a enseñar. Y entonces después los mandó llamar
y les dijo: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. ¿Quién sabe si esa respuesta tardó días, verdad? Él los tuvo allí probablemente. El relato así nos lo cuenta. Y entonces ellos se fueron. Y pues Juan el Bautista pues tuvo que regresar a su mente y ver la comprobación y tener que decir: pues sí, sí es. El Señor Jesús nunca respondió: sí, sí soy el Mesías. Él hizo, Él demostró que era el Mesías. A veces nosotros estamos como Pedro, confiamos en el Señor, sabemos en Él y andamos en Él, nos aventamos en Él, pero vienen vientos recios, vienen situaciones que pueden representar pruebas y nos hacen dudar. ¿Será que puedo seguir caminando hasta llegar a Él? ¿Será que no me voy a hundir? Eso hace que te hundas. Y luego estamos también como Juan el Bautista. La crisis nos llega, el miedo nos llega, invadidos por situaciones que nos superan también. Y no importa lo que hayamos experimentado, se nos opaca el pensamiento, perdemos la claridad y entonces queremos la comprobación. El Señor Jesús tiene misericordia de estas dudas. A Pedro le dio la mano. Señor, no dejes que me hunda. Volvió a clamar a Él, volvió en sí. ¿Quién era su recurso? Y le dio la mano. A los discípulos de Juan el Bautista les demostró y les dijo: no es solo la palabra, son las acciones. El Mesías está aquí. Él cumplió su función y puede morir. O sea, Juan, y puede morir ya. Pero hay otro tipo de duda en la que yo deseo invitarles a reflexionar en esta mañana. Y este es un sermón de evaluación. Yo busco que ustedes y yo, así como ya me tocó a mí mientras yo estaba preparando mi sermón, nos evaluemos nuestra fe. Y quiero plantear esta reflexión como la duda de nuestra fe. ¿Es convicción o es religiosidad? Marcos 8, por favor, si son tan amables. Versículo 11. Todos juntos allí desde sus lugares, ya sea en libro o en celular, en sus dispositivos. Marcos 8 del 11 al 13. Por favor, cerciórese de que quien esté a su lado pueda leer junto con usted, ¿sale? Marcos 8 del 11 al 13. ¿Todos lo tenemos? Ok. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si lo leemos juntos? Tenemos NTV, ¿verdad? Va, pues la palabra del Señor dice así: cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él para ponerlo a prueba. Exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Muy bien, aquí ya se acercaba el cierre del ministerio del Señor Jesús. Ya estaban a pocas semanas de su arresto y de su crucifixión. Entonces, para este momento ya estaba sobremostrado que Jesús era poderoso, enviado, Hijo de Dios. Pero llega otro grupo de personas con
la duda. La duda es con qué autoridad enseña este. Todo su ministerio se enfrentó a esa pregunta de los religiosos, de los expertos en Dios. Solamente que en esta ocasión, intencionalmente, lo quisieron poner a prueba. Y le dijeron, delante de nosotros, aquí, muéstranos señales. Pero nomás observen cuál es la escena previa. Regresen poquito allá a la palabra y encuentren qué escena está antes de este encuentro con los fariseos. ¿Ya vieron? ¿Cuál es? La segunda alimentación multitudinaria, fíjense. Ya había habido la de los 5,000, esta fue la de los 4,000. Y venían de una señal muy difícil de reproducir, ¿no? Digo, sanar, pues sí, había gente milagrera, había magos, pero como que alimentar a una multitud con solo unos peces y unos panes y que sobraran por canastas, era una señal bastante portentosa, bastante poderosa. Pues estos de todas formas llegan y les dicen, haznos señales. El problema, mis hermanos, dice aquí que ellos se acercaron. Cuando oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron ¿a qué? A discutir. ¿Saben? La palabra en griego que en nuestro español se dice como discutir, también quiere decir cuestionar o polemizar. ¿Qué es una polémica? Definir a veces cuesta, ¿verdad? Sabemos qué es, sabemos aplicarlo, pero bueno, una polémica es un asunto que no está definido si es verdad absoluta, si es cierto para todos. Entonces tiene varios puntos de vista y estos varios puntos de vista se defienden buscando concluir en la verdad absoluta, ¿verdad? Las cosas polémicas, cuando decimos ahí, hablar de política es polémico, hablar de religión es polémico. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su punto de vista, lo defiende y está seguro de su punto de vista, ¿verdad? Pero no logran un absoluto en el que todos digan, no, pues sí, es blanco. Entonces, aquí lo que hicieron los fariseos es llegar y plantear una situación sobre la autoridad de Jesús. Y entonces la ponían como un asunto polémico. ¿Es autoridad divina o no? ¿Es del cielo o es demoníaca? Danos señales. Y cada uno estaba parado en su postura. Pero el Señor Jesús hizo algo diferente a Pedro y a los discípulos de Juan. ¿Cuál es la diferencia en este pasaje? Piensen tantito. ¿Cuál es la diferencia en este pasaje? ¿Por qué no se mostró como con nosotros? Con actos, con milagros. ¿Por qué? Si concretamente se lo pidieron, ¿a poco no? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Quién da más? La razón es por la actitud y la esencia de su corazón con la que tenían su duda. Los fariseos estaban en primer lugar buscando ponerle a prueba, primer lugar. En segundo lugar, estaban llegando a él prejuiciados, no eran ignorantes. Cuando tú llegas aquí y me dices, mamá, ¿qué ropa me pongo? ¿Esta o esta? Esta es una indecisión. Cuando tú llegas con tu esposo y le dices, ¿nos va a alcanzar para esto, este mes, para este gasto que ya habíamos dicho este
Lo que tú quieres es información, es auténtico, es una actitud auténtica. No lo sabes y quieres información. Pero los fariseos sí sabían. Ellos se acercaron a Jesús no buscando una respuesta como Juan sí es, no buscaban información ni confirmación auténtica. Lo que ellos buscaban era demostrar que su autoridad no venía de Dios. Por lo tanto, ellos se acercan a Jesús prejuiciados, predispuestos y cerrados. Y a veces, mis hermanos, nuestra fe es así. Es muy difícil que una persona simplemente se programe un día y diga, ay, a los 17 años voy a ser sierva de Dios. Voy a agradar a Dios en todo, voy a buscar obedecerle en todo. A los 43 años voy a tomar el ministerio. No, las personas no buscan a Dios así, o no buscamos a Dios así. Hay cosas que nos arrojan a buscar a Dios. Cuando se sale de nuestro control y de nuestras posibilidades, la vida. ¿Cuándo las personas piensan en Dios? En una crisis, en una enfermedad, en una pérdida, ante la muerte de alguien más. O ayer concluíamos en una de las clases del módulo, en las festividades, ¿verdad? La gente común piensa en Dios cuando tiene que ir a la ceremonia de los 15 años, de la boda, etcétera, ¿verdad que sí? Ahí es cuando las personas en general piensan en Dios, la persona promedio. Pero casi siempre de sí mismo, de su corazón, es cuando tiene problemas. Los fariseos no estaban en esta situación. Los fariseos estaban desarrollando religiosidad y no fe. Ellos llegan ante Jesús, era innegable su autoridad, era innegable su poder, era innegable su presencia y también era innegable su misión. Pero ellos llegan ante Él, lo buscan, sí, llegan ante Él, pero llegan prejuiciados, predispuestos y con una mente cerrada. Y saben, mis hermanos, a veces nosotros nos presentamos así ante Dios. ¿Tu fe es ritualista? Es decir, ¿tu fe se basa en cumplirle a Dios con ir a la iglesia, con leer tu Biblia, con orar? A eso se le llama ritualismo. Y sientes que ya le cumpliste a Dios. Que cuando oras cierras los ojos y no sientes que no estás orando. Que tienes que hacer tu devocional en la mañana, si no, sientes que estás separado de Dios todo el día. Eso, mis hermanos, es ritualismo. Hacemos rituales para Dios. Pero eso no garantiza que sea vivo, espiritual. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo te acercas a Dios? A veces Dios establece con toda claridad su voluntad para contigo. Te hace saber qué es lo que quiere de ti. Te da una misión, te da un mensaje, te dice cuál decisión tomar, te dice qué camino seguir ante situaciones, y nosotros nos ponemos con los fariseos a discutir, a presentarle nuestra postura ante Dios, y entonces es un estire y afloja. Señor, pero ¿de veras quieres esto? ¿Por qué? Porque no estamos abiertos a su indicación, a su voluntad, a su palabra. Estamos cerrados por lo que ya traemos en mente. ¿Es tu fe una actitud, un acercamiento religioso como el de los fariseos? ¿O es tu fe una convicción de que Él ha de manifestarse? Segundo, la forma en la que los religiosos fariseos buscaron a Dios
a Jesús fue con indiferencia. Fíjense bien, dice aquí, versículo 12. Cuando Jesús oyó esto, ¿qué hizo? Suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue? ¿Qué? Exigiendo una señal milagrosa. Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Ya había dado un montón de señales, ¿verdad que sí? Ya había habido un montón de milagros. Pero el punto, a mí me llama mucho la atención cuando dice sigue. O sea, para empezar, ¿qué le provocó a Jesús? Ahí había una emoción. Yo pienso que había frustración, que había tristeza. ¿No? Otra vez. A mí, les voy a decir algo, voy a ventilar algo de mi familia, de mi casa. Me choca, pero me choca que mi hija me pregunte lo que ya le respondí. Y no porque no sepa, cuando no sabe o no se acuerda, está bien. Mamá, ¿me vas a dar permiso de ir con mi prima? Sí, hija. Y al ratito otra vez, mamá, pero sí me vas a dar permiso de ir con mi prima. Yo, sí, hija. Y que después otra vez, mamá, sí voy a poder ir con... Oye, hermanos, me exaspera eso, porque yo no cambio de opinión, ni cuando le digo que sí, ni cuando le digo que no. Cuando le digo que no, no se le olvida que le dije que no y me quiere convencer y convencer y convencer, ¿verdad? Pero cuando le digo que sí, ahí está. Mamá, ¿sí vamos a ir al circo? Mamá, ¿sí va a haber módulo? Oye, no entiende eso y me exaspera. Perdónenme, ya saqué aquí. ¿No les pasa a veces así? Que están dale. Las mamás, ya sé quiénes son las mamás aquí. Nos sucede esto, ¿verdad? Bueno, cuando hay este tipo de dudas, este tipo de situaciones, pues obviamente el Señor Jesús aquí está manifestando esta frustración. Suspiró profundamente. Yo pienso que había frustración, había tristeza. ¿Qué más pudo haber sentido el Señor Jesús? Platíquenme, ayúdenme. Decepción. ¿Ante quiénes estaba esta conversación? ¿Quiénes eran? Los conocedores de las cosas de Dios. Ay, no me puedo mover. A mí que me gusta moverme y aquí la cámara me atrapa. Los expertos en Dios, los conocedores de la fe, probablemente sintió esa decepción. No nos dice el pasaje, solamente sabemos qué nos provoca un suspiro como ese, ¿verdad? Y entonces exclama, pienso yo que con indignación, siguen preguntando, siguen pidiendo señales. ¿Por qué? Que ya estaba demostrado, mis hermanos. Venían de un milagro portentosísimo, poderosísimo, y ellos se enteraron que Jesús había llegado ya con ellos y acudieron a Él. Y aún así, estos llegan y le piden señales. Ante esa, la diferencia entre Pedro y la diferencia entre los discípulos de Juan el Bautista y Juan el Bautista es que esta gente estaba invalidando las evidencias de su divinidad. Estaba ignorando los antecedentes de quién era Él y qué había hecho Él. Y creo, mis hermanos, que cuando la duda llega a nosotros en nuestro asunto de fe, en nuestro asunto de confianza en Dios, es importantísimo voltear atrás, voltear a un lado y ver qué ha hecho Dios en nuestra vida. Ver qué ya te dijo. Miren, ¿saben? Hay muchas cosas
en mi fe, en mi toma de decisiones. Es que no sé qué hacer. Por ejemplo, yo sabía que ya tenía que dejar el seminario en Oaxaca cuando era directora de misiones ahí. Sabía, mi corazón lo sabía, pero me llegaron muchas inquietudes. ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a sostenerme? Yo no tenía ninguna sola invitación para ministrar donde me contrataran. No tenía posibilidades. El emprendimiento, el proyecto empresarial que tenía con Ambareros en Chiapas, lo había suspendido. Entonces, había mucha incertidumbre, pero yo ya tenía claro, yo sabía que tenía que salir, que no podía seguir allí. No había posibilidad de hacer misiones en ese lugar ya, como Dios me había mandado. Y entonces estuve piense y piense, escuchando, ¿no?, las voces de alrededor. Mis amigas me decían, pues renuncia a la dirección de misiones, pero sigue como profesora y así aseguras la casa, aseguras el sueldo. Pues me tentó, hermanos, la verdad me tentó. Yo sí, pero yo sabía que allí no se iba a poder seguir haciendo misiones. Yo tenía claro eso. Y después por acá tenía la otra voz, ¿no? Mi papá, ya no sigas allí, no sigas aguantando, el rumbo del seminario ya cambió, salte de allí. Y yo, pero ¿a dónde me salgo? Entonces tuve que sentarme conmigo misma y con Dios. Y me acordé de uno de mis principios básicos para la toma de decisiones. Dios no me ha dicho qué hacer. No me sé el siguiente paso, pero sí hay información que ya me dio. ¿Y qué información ya me dio? Hacer misiones. ¿Aquí puedo hacer misiones? No, no puedo hacer misiones. Sal. Y a dar el paso de fe. Y miren, hoy estamos aquí juntos, usted y yo, a punto de graduar a la primera generación del Centro de Formación Ministerial. La Convención Nacional de Honduras quiere adquirir el modelo del Centro de Formación Ministerial. Ya cerramos trato, porque quieren que este modelo se dé en sus etnias. La Convención Regional de Oaxaca de la costa de Oaxaca quiere este modelo también. Por supuesto que jamás lo hubiera desarrollado si yo siguiera en el seminario. Seguramente haciendo cosas que no son misiones. Hermanos, cuando a nosotros nos llega la incertidumbre y la duda, invalidamos lo que Dios ha hecho. Tenemos esa tendencia a ser indiferentes a la obra previa de Dios y a invalidar las instrucciones que ya nos dio. Y este es el mayor tesoro que yo veo en esta reflexión, en este momento, mis hermanos. Voltea, acércate a Jesús, acércate a Él. Si estás pasando en un momento de toma de decisiones, de incertidumbre, si no hay rumbo en tu vida sobre algún asunto en este momento, si tienes tú un proceso no cerrado y no sabes que venga, acércate a Jesús a través de la obra previa. Otra vez, voltea a ver lo que Dios ya hizo en tu vida. Defínete como lo que ya eres. Defínete como lo que Él ya hizo en ti. ¿Hay problemas en el matrimonio? ¿Qué te dijo Dios ya previamente? No sabes lo que va a venir, no sabes cómo resolverlos, pero ¿qué te dijo Dios previamente? Jesús suspira profundamente y dice, esta generación sigue pidiendo señales. ¿Saben qué? Ya no les voy a dar ninguna. Es un clamor velado por voltear a ver y validar
lo que Él ya había hecho. Entonces la pregunta de esta mañana es, ¿qué ha dicho Dios previamente en tu vida? ¿Qué has invalidado? ¿Qué estás invalidando? ¿A qué estás siendo indiferente que Dios ya te indicó? Y retoma el camino, porque Jesús está dispuesto a darte la mano y sacarte de donde te estás hundiendo, porque Jesús está dispuesto a demostrar la grandeza de su poder en tu vida y que tú te quedes convencido, pero es necesario validar lo que ya ha hecho. Pero es necesario tomar en cuenta las evidencias de Dios en tu vida. Quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio para terminar. Cierra tus ojos. Piensa desde el momento en que tú creíste en Jesús, o el momento si tú has nacido en un hogar cristiano y desde pequeño has tenido, no se me duerman nomás, es un ejercicio. Ciérrenlos, ya todos me los abrieron. Y así con mi voz relajante, no es yoga, hermanos, no es yoga. Piensa en tus momentos con Dios y escoge los tres momentos más significativos donde caíste rendido o rendida ante Él, donde dijiste, sí es cierto que Dios existe, donde te asombraste y dijiste, se cumplió esto que dice la palabra. Piensa esos tres momentos. Puede ser cuando Dios te llamó y te hiciste cristiano. Puede ser cuando te llamó al ministerio, tal vez. Puede ser cuando te sacó de un hoyote en tu vida y ¡pum!, la oscuridad acabó y todo el panorama se empezó a aclarar otra vez después de un problema muy fuerte. Puede ser cuando finalmente soltaste un dolor muy grande que tú trajeras. Tres momentos. Piensa estos tres momentos. Si ya tienes esos tres momentos, puedes incorporarte y abrir los ojos. Ahora quiero preguntar, ¿esos momentos definieron alguna decisión de tu vida? Levanta la mano. A quien alguno de esos tres momentos marcó rumbos, ¿sí? Ok, bajen su mano. Eso ya te lo dijo Dios. Eso eres. Así se lleva Dios contigo y así te llevas con Dios. ¿Cómo te sentiste? ¿Rescatado? ¿Vivo? ¿Pleno? ¿Con rumbo? Eso eres. Eso es tu fe. De manera que si en este momento estás en una posición como la de los fariseos, sí, estás aquí, viniste a Jesús. ¿Cómo viniste? ¿Con una fe religiosa, cerrada, prejuiciada? ¿O viniste con una fe abierta? Mira tu corazón, mira tu andar con Dios. Miren, Dios estila eso, ¿saben? En el Antiguo Testamento una y otra vez hizo memoriales y les dijo, cuando estaban yendo hacia la tierra prometida en el paso del desierto y también durante la etapa de conquista con Josué, les dijo, y aquí vas a poner un altar y cada principal de cada tribu va a poner una piedra y ese altar va a conmemorar que ustedes pasaron en seco por el río Jordán. Y cuando vengan van a marcar esta piedra y este lugar se llamará tal porque le vas a contar a tus hijos y a los hijos de tus hijos
hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos, lo que Jehová tu Dios con mano poderosa hizo por ti, Israel. Y cuando te levantes y cuando te acuestes y cuando vayas por aquí, te vas a marcar y les vas a decir a tus hijos y a los extranjeros que vivan en tu casa y a todos los huérfanos y a toda la gente que no conoce de Dios, les vas a contar lo que yo hice, porque así sabrán que yo soy el Señor. Esta es una tendencia bíblica. El ejercicio que acabamos de hacer es una tendencia bíblica. Y Jesús ahorita otra vez está diciendo, ¿hasta cuándo me van a seguir pidiendo señales? Ya no va a haber más. ¿Por qué? Porque estaban cerrados a reconocer lo que Dios ya había hecho. Que no te pase a ti eso, mi amado hermano, mi amada hermana. Que no te pase a ti eso. Sigue siendo depositario, sigue siendo beneficiario de las grandes señales de Dios, no por tus dudas, sino porque no tengas duda. Amén. Otra vez, amén. No por tus dudas, sino porque no hay duda. Allí es donde el Señor viene y se deposita. Ahí es donde el Señor se acerca a ti y te da dirección. Ahí es donde el Señor viene y te indica el camino que debes seguir. Pero ¿sabes qué? Tú las reconoces o las reconocerás porque eres capaz de identificar lo que ya ha hecho. Eso que Él te ha mostrado en años pasados, en días pasados, en situaciones pasadas, es lo que es Él contigo. No invalides su acción previa, porque su acción previa va a firmar las promesas por cumplir. Amén. Abre tu corazón y evalúate. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué tipo de duda tienes? ¿Como los fariseos? ¿Como Pedro? ¿Como Juan? ¿Vas a hacer suspirar a Jesús? Y vas a decir, ¿hasta cuándo? O sea, ni siquiera les dijo hombres de poca fe. Dijo, esta generación no tendrá más ni señales. No te arriesgues al silencio de Dios, porque eso va a hacer que de veras te acuerdes de lo que ha hecho, pero ya no habrá más señales. Padre amado, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra nos confronta, porque nos guía hacia una evaluación, Señor, de cómo nos acercamos a ti, de qué palabra esperamos de ti, de qué instrucciones esperamos de ti. Y te pido que cada uno de los que están aquí, Señor, tú conoces su corazón, tú conoces las circunstancias que están viviendo en sus casas, sabes también sus peticiones. Todos los que estamos aquí tenemos peticiones ante ti. Algunas son peticiones muy graves, muy fuertes, peticiones de vida, peticiones de decisiones que pueden cambiar el rumbo. Otras son peticiones sencillas, pero todos tenemos peticiones ante ti y tú conoces cada una de ellas. Yo te ruego, mi amado Señor, que en esta mañana cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están viendo esta transmisión, Señor, puedan venir a ti, así como los fariseos, Señor. Saber que tú estás y venir a ti, pero no venir como ellos llegaron a Jesús. Que cada uno de los que estemos aquí podamos ser conscientes, evaluar nuestra actitud y entonces abrir nuestro corazón, pedirte perdón, Señor, si es que pensamos que tú no nos escuchas. Pedirte perdón, Señor, si es que no nos hemos dado cuenta que ya hablaste, que ya diste instrucciones y que entonces podamos recordar
las maravillas de tu amor, las acciones tuyas sobre nuestra vida, y que nuestro caminar sea con pasos firmes y precisos, pasos llenos de fe y de seguridad en ti. Bendice, Padre, la labor de esta palabra en el corazón y en la mente de cada uno de los que la oigan, y al final con los cambios que esto ha de provocar, a tu nombre y gloria. En Jesús oramos. Amén. Dios nos bendiga.